Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí siendo ya La hora de comer. la 1, algo. La hora de comer. Yo todavía tengo mi desayuno. Bueno, pues luego ya te lo haces todo en un bocadillo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Nerviosa, muy nerviosa. Sí, yo también un poco, pero bueno, esto es como hacerlo y que fluya. Y ya está. Bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos hacer? Pues bueno, ¿quiénes somos? Es una pregunta muy amplia, pero... Soy Elena, tengo 30 años, recién cumplidos además. Soy, entre otras cosas, psicóloga. Con especialidad en salud femenina, mujer, metabolismo y con enfoque en rendimiento deportivo, pero no solo. ¿Y tú quién eres? También una pregunta muy amplia, pero un poco para enmarcarme. Bueno, mi nombre es Nazareno. Para dar un poquito de contexto, llegué hace 4 años más o menos acá a España. Anduve por varias partes de España, bueno, también por Italia un tiempo. Y nada, me considero una persona en descubrimiento constante. En rasgos generales, Frases de taza, ¿eh? frases de tazas, que ya vamos a hablar de tazas. Vamos a hablar bastante de tazas Ahí en está. en este, en este lugar, en este espacio. Y bueno, soy argentino y estoy creo que en un descubrimiento constante de lo que quiero hacer, lo que soy, lo que me gusta, lo que no me gusta, un poco todo. Lo que sí puedo decir, para definirme un poco, es que me gusta mucho el deporte, la educación. Estudié profesor de educación física, eh, hice varios cursos de especializaciones en entrenamiento, fuerza, deporte de contacto, porque he entrenado y competido durante muchos años, es una de mis pasiones. ¿En qué has competido? Cuéntanos. He competido en kickboxing unos 4 o 5 años en Argentina. Después tuve la posibilidad de volver acá en España, pero bueno, no se dio por cuestiones varias. eh, que no había eventos o no se conseguía algún rival. Y bueno, ya después, cosas de la vida, varias. Pero es una de mis pasiones. Entonces, es un poco. Eh, y ahora estoy ya a punto de poner mi primera piedra como estudiante de administración de empresas. Así que muy motivado, muy motivado con eso. Y por eso digo también el descubrimiento constante. Ujú. Bueno, no es poca cosa. Vale, pues hechas las presentaciones, hoy venimos a hablar de un tema que, bueno, yo creo que ya está bastante trillado, pero bueno, siempre es importante retomarlo porque creo que es una de las piedras angulares del cambio de la vida de una persona y por ahí es por donde yo creo que empiezan los cambios más importantes. Y hoy venimos a hablar de hábitos sobre todo de vida, desde nuestro enfoque relacionado con la salud, con el bienestar. Y bueno, para empezar, ¿qué es, según tú, un hábito? Eh, ¿Qué es un hábito? Bueno, antes de dar mi punto de vista, también decir que no hacemos esto como gurús, ni No. como profesionales eh, que lo saben todo, sino como también un poco desde el lugar de la experiencia Y que la hemos vivido reflexión también. y la reflexión, como que en este lugar, fuera de ser una opinión vacía, es, es un poco contar nuestras vivencias y aprendizajes. Ujú. ¿Qué es un hábito para mí? Un hábito es algo que se da repetido en el tiempo. Para mí esa es una definición mm, muy simple, pero no simplista.
es algo que se da repetido en el tiempo. ¿Para vos? Pues también, o sea, creo que es, como yo lo considero, es una acción o una conducta, ¿no? Incluso una forma de pensar, que se repite de manera voluntaria o involuntaria. A veces tenemos, ¿Eres consciente o inconsciente? Tal vez. sí, a veces tenemos hábitos que igual hemos adquirido por aprendizaje, por nuestro contexto familiar, vamos a decir. Otros que por circunstancias a lo mejor hemos tenido que adoptar una serie de conductas por lo que sea y se han mantenido en el tiempo. Eh, pero bien sea porque lo tenemos aprendido o porque lo hemos decidido de manera voluntaria, es algo que, bueno, se repite de manera frecuente. Y sostenida en el tiempo, ¿no? Ujú. Vendrían a ser patrones, un poco. Bueno, a ver, no sé si tanto como un patrón, pero Patrón me refiero a algo que se da, eh, eso, de manera concurrente en el tiempo, como algo que se repite y se repite y se repite. o sea, podríamos decir que igual la suma de hábitos da un patrón, Ok, por ejemplo. ok, entonces un patrón, un hábito que sería y un patrón que sería, para diferenciarlo un poco. Pues a ver, para mí, un hábito son como conductas o acciones, incluso formas de pensar aisladas, y un patrón es la tendencia, la suma de todas ellas. Por ejemplo, eh, un patrón es cuando decides apuntarte al gimnasio, decides empezar a hacer un consumo de productos quizá más saludables, empiezas a caminar, en vez de a lo mejor moverte en transporte público, el patrón sería ese cambio de vida en rasgos generales, mientras que el hábito serían las acciones que conforman el patrón. El hábito de caminar, sustituyendo al hábito de coger el transporte, el hábito de ir a hacer la compra a lo mejor con antelación para que no te pille con hambre y comprar cualquier cosa, el hábito de apuntarte a un gimnasio cuando antes a lo mejor lo hacías en casa, o sea, toda esa suma de hábitos hacen un patrón más grande que es un estilo de vida, ¿no? Ok, Vamos, yo lo entiendo así. ok, como un proceso, como una pared en la que la pared vendría a ser, bueno, ya el objetivo ya realizado el, el cambio, ¿no? Como una pared. Una pared, un muro. Pero Y no luego entiendo los, lo del muro. y luego los ladrillos vendrían a ser los Ah, hábitos, algo sí, así, un sí, poco. sí. Aunque quizá, sí, es que patrón para mí es un comportamiento, o sea, una serie de comportamientos que dan una tendencia y el hábito es como más acción. Tú puedes tener un patrón de comportamiento saludable cuando incorporas en tu vida una serie de acciones de lo que denominaríamos saludable y eso hace un patrón. Así como puedes tener un patrón nocivo de comportamiento cuando tus hábitos o la suma de ellos o acciones. Es que para mí el patrón puede estar compuesto tanto por hábitos como por acciones aisladas, pero siempre hacia un mismo fin, digamos. Pero bueno, por no Lo entiendo, enredarnos entiendo. ahora en el tema de los patrones, eh, se ha hablado mucho de los hábitos saludables, de los hábitos no tan saludables. Yo creo que más o menos quien tiene acceso a las redes y a internet en general se puede hacer una idea de lo que es un hábito saludable o un buen hábito, vamos a llamarlo así. Pero a mí me interesa también saber, desde tu punto de vista, qué crees que es un buen hábito y qué crees que es un mal hábito. Eh, bueno, esto, antes de tener esta charla, sí que la tuvimos estos días para Mm, un
un poco ir practicando, por decirlo de alguna manera, para meternos en el tema y saber qué íbamos a conversar. Y salió el tema de que depende un poco para cada persona, para cada contexto, para cada individuo, de que sea un hábito bueno o un hábito no tan bueno, o un hábito malo. Creo que llegamos un poco a la, no sé si conclusión, pero si nos ocurrió esto de que depende, porque un hábito bueno al final es algo que te acerca más a tu objetivo, que te hace progresar, que te, que te ayuda, ¿no? Y el hábito malo, bueno, lo contrario, algo que te aleja o te dispersa, te mantiene menos conectado, por decirlo también de alguna manera, con eso que querés conseguir. Y en ese caso depende para cada persona. Me parece que los hábitos tampoco son o todos buenos o todos malos. Específicamente yo, llevándolo al tema de la salud física, por ejemplo, eh, un hábito bueno para una persona sedentaria, por ejemplo, es caminar. Ya caminar, eso es un hábito bueno. Ya de ahí, bueno, se genera esta serie de, de hábitos que se suman y toda esa sumatoria lleva a patrones, a una mejora, bueno, integral de la salud, vamos a decir. Ujú. Una persona sedentaria que empieza caminando, después termina apuntándose a un gimnasio, en consecuencia también a, yo que sé, a una nutricionista, un nutricionista profesional de la nutrición, y bueno, mejora al final varios aspectos de su salud por medio de un cambio de varios hábitos. Ahora ya hablamos de algo opuesto también en el mundo de la salud física o el deporte. Un atleta de alto rendimiento, si se queda solo con el hábito de salir a caminar, pues eso no va de la mano con a lo mejor sus intereses deportivos, con sus objetivos, con sus aspiraciones. Si tiene una competencia, bueno, tiene que seguir, por ejemplo, un plan de entrenamiento con sus progresiones, sus mesociclos en los que lo tiene que hacer y adaptar sus hábitos a eso, que son otros, distintos, Ujú. no vamos a etiquetar ni buenos ni malos, pero son distintos a los de la persona sedentaria. Entonces un poco lo encuadro así. También tengo que decir, depende. O sea, me quedo con eso. Depende en cada caso. ¿Para Vale. vos? Para mí también, o sea, lo que hablábamos ayer. Al final creo que el hábito puede ser bueno o malo, o sea, poniéndole una etiqueta, ¿no? No creo que algo sea bueno o malo, sino depende también del contexto de la persona según las circunstancias. Pues un poco recogiendo tu ejemplo, em, tú puedes tener una persona que no ha practicado deporte en su vida y ya el hecho de incorporar a lo mejor 5.000 pasos al día es un hábito que va a favor de su mejora y su bienestar, de su bienestar. Y a lo mejor tienes una persona que acaba de recuperarse de una lesión grave, ponte, o bien, o sale de un proceso lesivo que le impide caminar y precisamente andar 5.000 pasos al día no es lo más óptimo. Entonces, los hábitos son buenos o malos en función de la persona y sus circunstancias. O sea, ayer decíamos, ¿no? Pues fumar marihuana, ¿es un buen hábito o un mal hábito? Bueno, pues depende. Si tienes a lo mejor tendencia a tener brotes psicóticos o a la esquizofrenia, pues probablemente no es el mejor de los hábitos para ti. Claro, tal vez eso dispare otras cuestiones que no están buenas. Y si, por ejemplo, eres un paciente oncológico con dolores importantes, pues a lo mejor el consumo de marihuana tiene sentido. Entonces, yo creo que no es todo tan blanco, tan negro, o sea, también estoy contigo ahí en que es un depende,
Em, s- a ver, yo creo que también hay hábitos tipificados como buenos o malos que son extensibles para todos. ¿Beber en exceso es bueno? Pues hombre, no. La verdad que no es un buen hábito. Fumar tabaco es bueno, pues tampoco. O sea, hay cosas como que tenemos, yo creo que son del sentido común. Ahora, poniendo casos extremos, estás pasando por una crisis de ansiedad terrible, vas a lapidar a una persona porque esté volviendo a hábitos de consumo de tabaco, pues a lo mejor calmar esos nervios puntualmente con un cigarro, pues es mejor que, no sé, pongamos alguna conducta un poco más extrema. Pero bueno, en definitiva siempre, o sea, creo que hay hábitos que son nocivos o beneficiosos, así como en términos generales, pero luego hay una gran cantidad de grises que va a depender siempre desde el punto en el que se encuentre la persona y un poco el objetivo, si va a favor o no de su desarrollo personal. Dos cosas que pensé ahora. Es decir, no estamos para nada hablando del consumo de marihuana, por supuesto. Y, y la otra cosa que iba a decir, que No lo sé, sería mentira. aquí se me fue, tal vez era mentira. Bueno, pues si luego te acuerdas me dices. Sí, Paso a la siguiente pregunta. sí, con eso tenemos que hablar de cómo se forman los hábitos, ¿no? Un Sí, poco. sí. Ah, me acordé, perdón. Que tal vez, perdón, que tal vez una forma de mirar esos hábitos eh, que en cierto momento de la vida se repiten que a lo mejor no son tan buenos como por ejemplo vos diste el de volver a fumar en un momento de mucho estrés. A lo mejor son hábitos eh, paliativos, por decirlo de alguna manera, que entran en un momento puntual de la vida con una función específica. Pero ahí también hay como una complejidad al saber discriminar que ese hábito entra en un momento puntual con con un motivo Ujú. que que no es a veces del todo lógico, pero tiene su función también. Como hay que entender el por qué, o no hay que entender, hay que hacer el, el trabajo y la reflexión del por qué, ¿no? Me parece, como pensamientos que se me Mm. van ocurriendo. A ver, yo sí que pienso desde el punto de vista de la psicología que hay que tener en cuenta el contexto siempre. Para mí es, o sea, hay enfoques que a lo mejor son más, mm, le, digamos, le cargan la responsabilidad casi por completo al individuo. Yo creo que hay que tener en cuenta en qué circunstancias se están dando según qué cosas. O sea, por ejemplo, y ya con esto pasamos al cómo formar o cómo se forman los hábitos. Yo no soy la persona que está más a favor de los psicofármacos, pero entiendo que en un momento de necesidad son Totalmente. probablemente la primera opción. O sea, hay personas que a lo mejor por sus circunstancias pueden entrar a un proceso de terapia o un proceso de asesoramiento, porque todas las terapias no tienen por qué ser clínicas, hay múltiples formas, porque su circunstancia a lo mejor lo permite, pero es que hay gente que parte desde muchísimo más abajo. O sea, todo un cerebro desregulado, a lo mejor no le puedes sí o sí poner un proceso terapéutico y no pasar por la psicofarmacología primero. Entonces, a lo mejor hay que estabilizar ese sistema nervioso que durante un tiempo el hábito de esa persona pues tenga que ver con una ayuda exógena.
Y una vez se consiga el resultado, o sea, por eso también tiene que ser controlado, o sea, no es voy yo y me tomo un diazepam porque me encuentro regular, tiene que ser pautado. Cuando ya se alcance ese objetivo, bueno, pues ese hábito habrá que dejarlo y pasar a otra manera de hacerlo. Entonces, pero hay que tener en cuenta el contexto. A lo mejor tú y yo en la misma situación, yo necesito ciertas cosas, tú no. Y lo que a mí me hace bien, a ti te hace mal y viceversa. Entonces, bueno, creo que es importante el contexto. O sea que podemos decir también que dentro de los hábitos entran, en la medida de que sea necesario, prescrito por profesionales, supervisado, las ayudas exógenas. Sí, 100%. O sea, una ayuda exógena al final, que es todo lo que no es endógeno, todo lo que no es de dentro, o sea, desde uno mismo, que es una ayuda exógena. Chico, un Pues sí, fármaco, un por ejemplo. fármaco, que es una ayuda exógena, el ejercicio, que es una ayuda exógena, La alimentación. la suplementación natural, que es una ayuda exógena, o sea, cualquier cosa que tú mismo no te puedas proporcionar, o sea, necesitas de un elemento externo. Entonces, bueno, Pero son 100% controlables por uno mismo. Al ser, o sea, son exógenas, pero uno también se pone en esa posición de decidir, se tiene que poner en esa posición de decidir si consume o no ciertas cosas. Como me parece que, repito, aunque sean exógenas, uno tiene el poder de decisión ahí sobre esas ayudas exógenas. Aunque no sepamos muchas cosas, muchas veces, pero uno tiene la decisión de ir al médico si se siente de sí, una u eso otra sí, manera. o sea, de acceder a ellas, sí, luego el del gestionar esas ayudas, Gestión no, porque no sabemos todo y también hay que ser consciente que no sabemos todo. claro, Pero sí quiero como dejar esto claro, que tenemos el poder de decisión sobre el cambio de hábitos. eso sí, o sea, del Y el cambio de acceso a, hábitos, sí, bueno, puede ser eso, eso sí. acceder a X medicamento. ¿Por qué? Porque ya te vio la persona que sabe, porque entendiste por medio de, yo que sé, una consulta médica. Mm. Bueno, es que no me lo quiero llevar tampoco todo a lo médico, a lo No, pero medicinal. sí, o sea, entiendo lo que dices, que al final, si tienes si sabes que partes de un mal contexto, de un mal, yo qué sé, estado de salud, pues sí, obviamente tú tienes el poder de hacer algo con eso, acudir al especialista en Y a cuestión ver, o claro, que hay profesionales. empezar a moverte. Luego ya como te pauten o lo que te pauten, pues claro, ahí se supone que estás en manos de un profesional. Entonces, Yo creo que ambos coincidimos acá hmm, con esto de acudir a profesionales que sepan, bueno, que sean profesionales en su campo, hmm, porque nosotros sí nos gusta informarnos, nos gusta leer, nos gusta saber de cosas, nos causa curiosidad cuando encontramos algo nuevo, pero también sabemos que hay algunas cosas que a lo mejor tocamos más o menos, hmm, y en ese caso, bueno, o consultamos o pagamos a veces también, porque esto es algo muy bueno desde mi punto de vista, invertir por información, hmm, llámese educación formal en la universidad, cursos, máster, o de profesionales de tu mismo campo, de campos de fuera, pero también de tu mismo campo, en el que al final te pones en una situación en la que aprendes más de lo que ya sabes, porque estás, eso, invirtiendo en información. ¿Está bien? Te lo corta. Hábito, no atragantarse. coño. Vale, vamos a ir yendo al siguiente punto. No sé dónde estaba. ¿Cómo se forman? ¿Cómo Vale, crees que se perdón. forman? Volvemos después de una pausa, me estaba atragantando. Vale, bueno, hemos resuelto el mundo. Y ahora, ¿cómo se forman los hábitos? Bueno, malos todos. Sí, bueno, ya dijimos que es un hábito, que pensamos al respecto. Ujú. ¿Cómo crees que se forma un hábito?
Pues a ver, Perdón, ¿y cuesta más crear un hábito bueno que uno malo? No sé, te la dejo ahí para que la pienses también. vale, a ver, yo creo que si la base de un hábito es la repetición, para que un hábito se forme, pues misma lógica. ¿Qué pasa? Que cuando hay un hábito que a lo mejor está muy lejos de tu estilo de vida o tus patrones, retomando un poco lo que hablábamos al principio, pues más te va a costar, ¿no? Porque la fricción es mayor. Por ejemplo, si yo, no sé, o sea, por intentar poner ejemplos que no sean siempre solo deporte o análogos. Si yo nunca en mi vida he nadado, me voy a apuntar a natación y voy a conseguir ir de manera frecuente, mm, pues no lo sé. O sea, tendría que ver si está, si soy una persona deportista. Bueno, al final me lo llevo al deporte. Vale. Sí, sí, pero está Si bien. soy una persona Pero al final es deportista, de lo que más sabemos también, sí, la entonces verdad. Entonces, cada zapato era sus vamos, zapatos. vamos a hablar de lo que Sí. sabemos y está bien. O sea, si yo soy una persona deportista que me gusta practicar deportes en general, a lo mejor nunca he tocado una piscina, me voy a animar a apuntarme a clases de natación y mantenerlo como hábito. Pues a lo mejor me cuesta más si no es mi tipo de deporte favorito, pero a lo mejor el tema de ya ser deportista pues me ayuda. Mm, si eres una persona que vas a todos lados en coche, todo tu entorno pilla Uber para moverse de aquí a la esquina y no lo sé, o sea, tienes planes muy sedentarios, en general una vida sedentaria, vas a empezar a andar 12.000 pasos al día del domingo para el lunes. Pues no, o sea, me cuesta pensar en eso. Me cuesta pensar en que ese hábito se va a sostener en el tiempo de manera orgánica. Claro, o sea, mira, por ejemplo, ¿cuánta gente no se pone a dieta de un domingo a un lunes? A lo mejor gente que tiene un estilo de vida, pues... Y cuando digo dieta no me refiero al comer bien, ¿vale? Porque hay gente que directamente dice, bueno, pues a partir de mañana hago la dieta de la piña. Y ya, y me tiro una semana comiendo piña hasta que me salga por las orejas. Pero a lo mejor no tienen, o sea, su estilo de vida no acompaña a lo mejor a un cambio. Para empezar, tampoco lo recomiendo, saber que se haga una cosa de ese estilo, porque las implicaciones que tiene para el organismo son brutales. Pero si no eres una persona que tiene a lo mejor conciencia de la alimentación, de la nutrición, te vas a someter a un cambio así y vas a pensar que lo vas a sostener en el tiempo. Creo que no. Ahora, si me dices, mira, pues es que yo tengo un estilo de vida saludable, camino siempre que puedo, de hecho lo disfruto, practico deporte de forma regular, mi ocio tiene que ver también con el deporte o con, yo qué sé, voy a hacer rutas de senderismo. eh, si me tengo que proponer un hábito que tenga que ver con más o menos el estilo de vida que llevo, lo voy a poder sostener en el tiempo, quizá mejor. Quizá mejor porque, de nuevo, te ayuda el contexto. Te ayuda a que ya vienes con una serie de hábitos, ¿no? O sea, al final es un poco esto, el patrón que sigues. Probablemente un hábito que siga más o menos la misma línea va a ser más fácil de incorporar que uno que no. Si yo soy un tipo de persona con hábitos saludables y ahora me dicen, vamos a salir los viernes a drogarnos, pues a lo mejor me cuesta, no es lo que más me gusta, o sea, estamos poniendo ejemplos extremos, pero para que se entienda, que a lo mejor no es algo que yo pueda sostener, porque todo mi contexto va hacia otro lado. O al revés, si soy una persona que sale de fiesta constantemente, no paro por casa, me salto los desayunos porque me levanto a las 2 de la tarde, porque he estado toda la noche de farra, me voy a de repente proponer ir al gimnasio 5 veces a la semana y comer como, bueno, con un estilo de vida un poquito más sano,
creo que hay pasos previos. Entonces, creo que un hábito, que me he ido por las ramas, perdón. Entonces, ¿cómo se forma un hábito? Creo que un hábito se construye en base a la repetición, pero también pienso que... La constancia, ¿no? pero sostenerlo en el que tiempo. tienen que ser, que los hábitos se forman cuando son cercanos a lo que yo puedo hacer ahora mismo, a lo que está dentro de mi control. Claro, no es lo mismo plantearse eso, por ejemplo, para bajarlo un poquito más al ejemplo, algo más cercano a lo mejor a la realidad. No, que eso también es realidad, pero algo más, más cercano a lo mejor a lo que podemos llegar a vivir. Un camarero, que yo fui camarero mucho tiempo, vos también, a lo mejor a veces un cierre se hace a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y si te propones como hábito levantarte a las 7 para entrenar, difícilmente puedas sostener ese hábito. Sí. En tu contexto, a lo mejor algo más cercano, para volver a lo que decís, para darle como hay una para darle valor a eso también, es adaptar el hábito para que si querés entrenar puedas hacerlo dependiendo de tu contexto. O sea, volvemos a lo de que depende de cada persona. ¿Es un hábito bueno el entrenar? Sí, claro. Pero a las 7 de la mañana, para alguien que llega a su casa a las 2 3 de la mañana, es que ya estás generando un hábito malo, que es el no descansar. Entonces, bueno, sí, te lo planteas para entrenar a las 12 del mediodía, 1 de la tarde. Sabemos que los horarios, por ejemplo, en hostelería son turbulentos. Entonces, van cambiando semana a semana, mes a mes, pero al final depende del contexto. Con esto no quiero decir que sea más difícil o más fácil, que puede ser que lo sea, pero todo es repetición y acción y constancia. Y justo hablaba con un colega que la constancia también genera más confianza. ¿Sí? Sí, claro. Y es mucho más fácil sostener un hábito mientras más pasa el tiempo. Lo difícil es comenzar con ese hábito nuevo. Porque venimos hablando mucho de todo lo que sucede alrededor de los hábitos y parece un mundo, que lo es, pero es un mundo interesante y cada vez se abre mucho más el campo. ¿Sí? Es como ¿cómo se llama? Una rendija, una mirilla, en la que de lejos no se ve mucho, pero pones el ojo y ahí ya se te abre muchísimo el panorama. Entonces, es dar ese pequeño cambio. Creo que así también se forman los hábitos, accionando. Sí. Y no buscando tampoco la perfección. No. Porque, primero que la perfección no, no existe. Por más de que todos hayamos pasado por querer hacer las cosas de manera perfecta, y que seguro que todos las habremos hecho muy bien, pero eso también conlleva un desgaste muy grande. Sí. Muy grande. Sí, sí. No se puede estar todos los días al 100. ¿No? Y un hábito es hacer las cosas, no al 100, es hacerlas. Es hacerlas. Y también como me dijo más de una vez Martin Luther King. Martin Luther King, una colega, es que no hay que hacer un cambio de 180 grados de un día para el otro, sino... De 360, como dicen algunos. De 360, no, porque ahí estamos en el mismo lugar. De 180, no, de un día para el otro no, es complicado, complicadísimo. Uno en 1 millón a lo mejor lo logra, pero por otro tipo de situaciones mucho más complejas. Y bueno, lo logran, pero por otro contexto diferente. Llámese, yo qué sé, guerra, hambruna, cosas Sí. inimaginables para el común de la gente. Que sucede mucho, sí, pero no estamos hablando de esos casos. Lo que me dice esta persona es que ese cambio de 180 no es tan sostenible, sino un cambio de 1 grado. ¿Sí?
Y ese grado al final ¿Quién es es esa un grado. colega? Esa colega sos vos. Ah, vale, digo, joder, digo, pues esto a mí me suena. Esa colega sos vos y la verdad es un muy buen consejo. Sí. Es un muy buen consejo que Bueno, esto es parte del grado que vamos a sumar esto es hoy. un grado. Esto es un grado. Eh, y ese grado dentro de X tiempo te lleva a tener un cambio de 180 Ujú. sostenido en el tiempo. O más, O más, de o más, 360, volviste al a punto donde de estabas. partida. No, pero te lleva a muy buenos lugares. Y lo hemos Sí, aplicado muchas veces con distintas cosas, con cosas de índole personal ujú, y en la pareja también. sí, Porque somos pareja, claro. Eso mm, no lo dijimos al principio, pero somos colegas de, de vida. de vida y Y colegas, compañeros de profesión. compañeros de profesión y trabajamos interdisciplinariamente Eso es. con cambios de hábitos. A ver, a mí me gustaría atribuirme la autoría, pero no es mío. Lo que pasa es que me gustó mucho la primera vez que lo vi, que también para mí refleja mucho esto de lo que hablamos de cómo cambiar de hábitos, cómo formar hábitos. Se me cayó un ídolo entonces. Para ti, en tu cabeza, yo sigo siendo la autora de esto. Pero en serio, me gustó mucho cuando lo vi porque era una imagen en la que, no sé si eran dos barcos y los dos estaban como en la misma línea de partida. Y entonces se veía como la trayectoria que hacían los dos a lo largo del tiempo y uno seguía en línea recta, entonces se veía que la trayectoria era recta y no tenía ningún tipo de cambio. Y Y otro, que terminaba en un punto específico, ¿no? X. o sea, se veía la trayectoria, no sabemos dónde iba. Pero el otro se veía, o sea, no sé si lo ponía escrito, no me acuerdo, o luego había una descripción, pero hablaba de aplicar un grado, Ese cambio de dirección. o sea, la potencia de un grado en un cambio de dirección y se veía como la trayectoria del otro barco era pues prácticamente, bueno, para quien le guste las mates, como una parábola hacia el lado derecho, ¿no? Como diciendo, es que un grado cada vez, al final realmente es un cambio de rumbo importante a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, o sea, un poco recogiendo esto que decías de un cambio de hábitos o incorporar un hábito nuevo, claro, o sea, es algo que no tiene por qué ser desde el minuto uno perfecto, pero que sea. O sea, que sea hoy, que sea mañana, que sea pasado mañana. Y si al cuarto día se me ha olvidado, porque claro, no estaba registrado en mi cabeza como algo que yo hago de manera ya involuntaria, pues no pasa nada, se retoma el quinto día. O sea, al final también esto de, no, es que los hábitos se hacen en 21 días, bueno, o no, dependiendo. Hay hábitos que toman mucho más tiempo porque a lo mejor la fricción que implican es más alta, entonces necesito 3 meses, no 21 días. O sea, esto es como, bueno, pues se ha puesto una medida, porque supongo que tener en la cabeza un número siempre ayuda. Pero, pero si tú vas repitiendo a lo largo del tiempo algo que te has propuesto, aunque haya días que falles, bueno, falles, entre comillas, aunque haya días que no, por lo que sea, no has podido, bueno, pues siga al día siguiente. Eso también es parte del hábito, ¿no? O sea, yo hay días que voy a trabajar y hay días que estoy mala y no puedo ir y no significa que entonces he dejado de hacer mi cometido, significa que, bueno, en ese momento no he podido. Nada, esto. Por ir cerrando, porque al final íbamos a hacer 20 minutos, yo no sé lo que llevamos, bueno, 40, ni tan mal. 40. Bueno, se nos dio bien. Sí, 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 pensaba que llevábamos menos. No, pensaba que llevábamos más, perdón. ¿Cuándo consideras, bueno, o sea, esto porque yo sé más o menos tu historia, que incorporaste nuevos hábitos en tu vida? eh, Vamos a llamarlos hábitos saludables. ¿Qué estaba pasando antes de que tomaras la decisión? ¿Por qué tomaste la decisión? ¿Cuánto tiempo tardaste en incorporarlos? ¿Y cómo lo ves a día de hoy? ¿Cuántos has conseguido mantener? ¿Cuántos no? Qué una oposición esto que tanto preguntas. Es que tengo micrófono escuchando. Y esto,
¿Cuáles son hábitos nuevos que quieres incorporar? Te lo repito. ¿Cuándo hiciste un cambio de hábitos Bueno, te voy respondiendo. que consideres... Espera, es que así no se me olvida a mí tampoco. Que consideres que fue, digamos, no drástico, pero que tú consideres que haya habido antes un después. ¿Qué estaba pasando antes en tu vida para llevarte a tomar esa decisión? ¿Cuál era la otra? ¿Qué hábitos cambiaste? ¿Cuáles mantienes? ¿Y cuáles nuevos te gustaría a día de hoy incorporar? Vamos a intentar hacerlo rápido esto. Ok, bueno. ¿Y cuáles me gustaría incorporar? Esa es la última. Bueno, ¿cuándo? Por no irme muy lejos en el tiempo, uno que tengo muy marcado y que todavía se mantiene, es el tema de la alimentación. Yo cuando fui creciendo no tuve no comía mal, pero no tuve mucha educación respecto al tema. Toda mi vida entrené mucho. Muchas veces me encontré cansado sin saber por qué también. Y bueno, ahí le di con la tecla al cambiar la alimentación. Acorde a lo que yo necesitaba, a lo que gastaba, a lo que el cuerpo me pedía, a, a lo que era saludable, a lo que es saludable para mi persona, para mi contexto. Hace 3 años, en Hondarribia. Bueno, estábamos viviendo en Hondarribia, pero yo estaba trabajando en Irún, muy cerca de Hondarribia. Es que nos hemos movido un poco. Nos hemos movido un Ahora poco, estamos sí. en Madrid. Bueno, ahí se me presentó una situación donde tenía que ir de acá para allá, promedio 20.000 pasos diarios, muchas clases, sesiones de actividades colectivas, Estaba muy eh, delgadito. spinning, gap, cross training, ¿qué más? De todo daba. De todo. Fitboxing, de todo. Porque daba fitboxing en San Sebastián, Donosti. Es decir, que me movía bastante, bastante, bastante. Me despertaba 7:30 de la mañana, me iba a acostar a las 12, 12:30 y no paraba, no paraba. Obviamente estaba muy flaco porque eh, no, me alimentaba muy bien, pero estaba 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 a mil. El tema es que el cambio de hábito, para volver a encuadrarlo, el cambio de hábito se dio cuando me di cuenta que todo lo que estaba haciendo y lo que iba a empezar a hacer, porque lo agarré un poco antes, eh, requería de un cambio, en este caso de la alimentación, porque si bien no sabía del todo, ya había aprendido algunas cosas en la carrera, a medida que fui, bueno, que entrenaba, eh, pero el cambio más grande se dio ahí, cuando yo era entrenador en un centro, mientras trabajaba en otro, qué sé yo. Le digo al Nutri del centro, Gorka, para cuando nos escuches, muchas gracias. Me ayudó con la nutrición, bueno, me ayudó, le dije, che, mira, te quiero como Nutri, ¿cuánto cuesta? Vamos para adelante. Eh, Pudimos trabajar mano a mano, o sea, uno al lado del otro, porque al final trabajábamos juntos y me llevó mi proceso viéndome todo el tiempo, con las mediciones y con los ajustes diarios y el momento específico que tenía que consumir lo que sea, eh, para poder, bueno, rendir en el trabajo y en mi vida, porque yo también quería seguir entrenando. Entonces era un gasto muy alto y ahí aprendí algunas cosas, ahí empezó un cambio.
Ya después me empecé a dar cuenta de otras cosas. Empecé a comer también mejor en relación al gluten porque me di cuenta que me inflamaba mucho, la lactosa que me caía mal, la cambié por otras cosas. Bueno, tuve que ir un poco modificando y cambiando cosas, pero creo que esta fue una de las veces que mejor me sentí respecto a cambio de hábitos. Fue un cambio debido al contexto y fue necesario, porque si no me hubiese afectado a mi vida, a mi rendimiento, a mí, a mi pareja, mi trabajo. Yo tenía que estar también muy atento a otros procesos de otras personas en cuanto a entrenamiento en el gimnasio, entonces necesitaba también estar disponible. Y ese cambio de alimentación me supuso un plus, ¿sí? en mi vida. Me permitió estar ahí, al 100. Sí, estaba muy flaco porque la verdad pesaba creo que 60 kilos. eh, o un poco más, no mucho más. Estaba realmente muy flaco. eh, Me sentía, bueno, bien, pero tampoco podía subir de peso. Y, y bueno, entonces, respecto a lo que me preguntaste recién, el antes era no saber mucho qué necesitaba para, dependiendo de cada situación. Ese fue el cambio. Y el después fue eh, Está organizando. un poco lo que estoy viviendo ahora, que bueno, ya no estoy en ese contexto de tanto gasto. Y me propuse como objetivo subir un poco más de peso entrenando otro tipo de entrenamiento con otro tipo de alimentación, eh, ganancia de masa muscular, hipertrofia. Y pasé, bueno, de ese momento de 60 kilos, ahora estoy en 74 más o menos, varía. Eh, y con esto también me ha pasado de, bueno, a lo mejor querer aplicar ciertos hábitos o no llevarlos del todo controlados me ha llevado a, bueno, tener progresos, pero durante esos momentos en los que los controlaba o los llevaba un poco mejor, me ha llevado el no controlarlos a lo mejor a algo que me pasó, bueno, justamente ayer, que fue una situación en la que me sentí mal todo el día después de, bueno, varias semanas de a lo mejor comer de manera no desmedida, pero sí Bastante por encima. a lo mejor por encima de mis posibilidades. Porque al no haberlo controlado, al no haber tenido un seguimiento específico, bueno, me sentí como que no me entraba más nada. Y pasé de la comida a no comer más nada en todo el día. Mi cuerpo no me pedía más nada de comida. Un sorbo de agua me sentaba mal. Entonces, bueno, los cambios de hábitos tienen que ser consecuentes con lo que estamos buscando. ¿Sí? Eh, pero mantengo y aprendo constantemente. Mantengo el hábito y aprendo también en base a lo que voy viviendo. O sea, eso es un ejemplo de cómo un inicialmente buen hábito se ha acabado por convertir en un hábito a revisar. Sí, no creo que se haya convertido todavía en un hábito malo, No, pero malo. sí algo que sucedió me dice, bueno, esto, como decís vos, hay que revisarlo y se mantiene. Pero cabe, cabe revisarlo, siempre también. Los hábitos son revisables. Como ponerse un poco en contexto uno, en perspectiva y decir, ok, este hábito me sigue sirviendo, de qué manera lo estoy utilizando, para qué. Y es un poco respecto a mi hábito, a mis hábitos. Uno de tantos que puedo contar en este espacio. Y ahora contame vos un poco. ¿Cómo era? Bueno, me las anoté porque yo sabía que no nos íbamos a acordar. Respecto a los hábitos, ¿cuándo crees que tuviste un hábito que lo cambiaste? ¿Cómo era antes ese hábito? ¿Cómo fue después?
por qué lo cambiaste, de ese cambio. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hábitos se mantuvieron? Ujú. Y Nuevos eso. hábitos. Y claro, y sí, eso, y nuevos hábitos. Vale, pues yo diría que empecé a cambiar mis hábitos ya más... Es que creo que he ido y vuelto varias veces. O sea, en realidad... Bueno, mira, de hecho me viene bien para lo que hablábamos antes de cuando el contexto a lo mejor te pide cambiar de hábitos que a veces no son tan saludables. Yo siempre he tenido un contexto, a lo mejor en mi familia sí que había más conciencia de lo que se comía y de cómo mantener una nutrición de calidad. O sea, mi madre en ese sentido siempre ha sido bastante constante y creo que de alguna manera pues también eso ha calado en nosotras. Yo luego he tenido otros temas que no viene el caso con la comida, un poco a raíz de eso, pero digamos que siempre ha habido como una base de buenos hábitos en mi casa, ¿no? De pues eso, practicar deporte, comer de una manera determinada, pues si hacíamos comidas fuera, pues eran en un contexto pues era viernes o había un evento distinto, o sea, sí que en ese sentido yo venía como una buena base de lo que hoy consideramos hábitos saludables. Después, cuando ya me fui haciendo más mayor, pues algunos los fui dejando más de lado. O sea, hubo una época pues que igual mi forma de comer era un poquito pues menos saludable, vamos a decir. Fumaba, o sea, he fumado muchos años de mi vida. Bebía también, porque además en mi contexto donde yo me crié, pues era muy común, o sea, llegaba el fin de semana y te ibas al pub del pueblo y te pedías una copa o dos o las que fueran, entonces sí que hubo una época que a lo mejor se instalaron una serie de hábitos que a día de hoy no tengo, pero nunca, digamos, desaparecieron los otros. Cuando diría que hice un cambio más sustancial y sostenido fue hace, yo creo que igual 2 o 3 años, igual cuando nos fuimos a Hondarribia, al final también el contexto era muy distinto del que veníamos, o sea, a ver, veníamos de Madrid, de estar en una ciudad pasando por momentos, digamos, emocionalmente complicados, con todo lo que eso implica a nivel de hábitos, nos retiramos al lejos, nos fuimos lejos y eso también lleva consigo pues una serie de no exposición a ciertas cosas. O sea que para mí eso fue un empujón también. Después dejé de fumar. Venía fumando menos, pero dejé de fumar prácticamente o sea, definitivamente. Eh, Dejé de beber bastante, o sea, pues tampoco venía bebiendo mucho ya, pero quizá pues a lo mejor me tomaba un vino, o me tomaba dos, o me tomaba tres, pero ya no me tomaba cuatro. Y además como muy concentrado en fines de semana. Empecé a entrenar mejor, empecé a comer también de una manera mucho más acorde a lo que yo necesitaba. eh, y al final eso, pues bueno, también genera un contexto que, que a día de hoy sostengo. O sea, digamos que también me he generado mi propio contexto y me lo he traído allá donde vuelvo. Ahora ya estamos en Madrid. Y de alguna manera también, pues dejé de frecuentar ciertos hábitos, o sea, ciertos lugares, ciertas personas, que quizá me llevaban también un poco a eso. Y a día de hoy creo que sí, o sea, ha sido como el cambio así más sostenido de hábitos. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Pues bueno, al final había una situación emocionalmente complicada que me llevó a, bueno, tener una serie de hábitos que espero que no me toque no pasar por eso otra vez, pero que en ese momento tenían sentido para mí
llegó un momento que los hábitos que tenía pues me hacían mal y me impactaban negativamente de muchas maneras, pues a nivel de cómo pensaba, cómo distribuía mi día, cómo hacía, o sea, cómo era mi rutina, con qué tipo de gente me iba, pues al final también tenía un impacto más allá de mí misma. Y eso no se puede sostener, o sea, eso llega un momento que cansa. Así que fue un poco el decir, eh, tengo que cambiar esto, o sea, no puedo sostener esto, me estoy haciendo daño, tengo que hacerlo por mí, o sea, fue un poco esto. Y a nivel de nuevos hábitos, pues me gustaría mantener los que ya he construido, que, que me siento bien, digamos que estoy en un punto en el que me encuentro bien conmigo misma, a nivel de salud me siento pues con bastante energía en general, y quizá pasa más por hábitos de pensamiento, que son menos visibles, pero que también son los que impactan en el día a día de uno. Entonces, además de otros proyectos bueno, que están ahí, mis hábitos a incorporar son hábitos de pensamiento, o sea, cambiar un poco ese patrón de pensamiento sobre algunas cosas, pues bueno, para tratar de ver la vida con otros ojos, te diría. Muy bien. Y creo que hemos llegado al final ya, hemos Sí, hablado un montón, muchas cosas, más de lo que pensábamos. mucho, mucho, pero Uh-huh. bueno, al final por eso decidimos ponerle charla y no podcast o episodio. Es una charla. Uh-huh. Eh, Yo tengo una sugerencia para otra próxima charla de lo que hemos hablado, que sería motivación y perfeccionismo muy bien. y cómo eso afecta a cómo uno entrena, cómo uno come, cómo uno se mueve por la vida. Me parece que esto de los hábitos también toca mucho con la autoexigencia, el esperar a estar iluminado para empezar a moverse. Creo que puede ser una buena consecución de la charla. Muy bien, sí, está muy bueno. Déjame agregar ahí dijiste motivación Y y perfeccionismo. perfeccionismo. Déjame agregar constancia y confianza. ¿Sí? Mm. Eh, lo vamos a charlar bien en la charla número 2. Bueno, pues nada, te agradezco por este espacio. Nos vamos a comer. Nos vamos a comer. Gracias a vos.